bienvenidos a esta extra sesión de clase, ¿verdad? Ya tranquilos, ya a gusto, terminaron todas sus materias. Sí, ya, profe, por fin. Qué bueno, qué bueno. ¿Todas aprobadas? Sí. Pues felicidades, enhorabuena, qué bien. ¿Alguno de ustedes va a tomar curso de verano? Ah, ajá. Yo sí no pienso descansar un ratito, profesor, y ya otra vez retomarlo. Está bien, lo que deciden está bien. Este, yo lo que comento, pues es que los cursos de verano son intensivos. Y si se va con la intención de aprender, pues entonces hay que dedicarle mucho tiempo, mucho tiempo. No es imposible, no es imposible para ustedes. Y ya depende de cada quien. Hay algunos alumnos, o muchos alumnos quizá, que al mismo tiempo están trabajando y estudiando. Entonces, si están trabajando y van a tomar un curso de verano, pues tienen que hacer un esfuerzo doble o triple para poder sacarlo bien adelante, ¿no? Bueno, finalmente, pues cada quien sabe cuál es su situación. Bueno, miren, en este momento tenemos tres asistentes: Jessica Martínez, Carla Erika Robles, que son del grupo 4B, y Mauricio Suárez Benítez, que él pertenecía al grupo R0B. Ahorita pues se forma ya un pequeño grupo nada más entre ustedes. Este, Estoy esperando a un alumno más que respondió pues ¿cómo se dice? Pues a este compromiso. No ha llegado. Entonces, por respeto a ustedes, pues vamos a empezar. Eh, Voy a empezar ya para aprovechar el tiempo. Esta sesión también la voy a grabar por si acaso es necesario compartirla con alguien. Recording in progress. Pues muy buenas tardes, los saludo nuevamente. Todos, felicidades por haber aprobado sus cursos y que ya estén ahorita pues en una situación ya tranquila, ya sabiendo sus calificaciones. Pues vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar esta sesión. Hoy es lunes, estamos al lunes 13 de junio del año 2022. En este momento son ya las 5 de la tarde con 4 minutos. Esto es todavía parte del curso de cálculo diferencial. Estuve trabajando con los grupos 4B y R0B, pero en ese momento pues ya nada más asisten los alumnos que se interesaron en ver este único y último tema de la quinta unidad. La quinta unidad corresponde a las aplicaciones de la derivada. Y que es el último tema, pues es problemas de optimización, problemas de minimización, que es simplemente una aplicación práctica del cálculo de máximos y mínimos. Ese es el tema que vamos a trabajar. Bueno, pues antes de empezar a trabajar, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario previo, adelante. Si no, pues para compartir ya la presentación. ¿O no? Okay. También de mi parte, no, profesor. Muy bien. Todo bien, profe, igual. Todo bien, todo bien. Bueno, les mandé el comunicado, les mandé un documento. En ese documento hice mención que este tema, la presentación de PowerPoint de este tema ya la habilité en la plataforma Moodle. Si no tuvieron la oportunidad de consultarla, bueno, pues ahí está disponible para ustedes, que en realidad la exposición del tema es bien rápido, bien fácil. Yo creo que lo más importante es ver la sección de ejercicios y ponerse a resolver algunos problemillas, ¿no? Más allá de los que vamos a hacer hoy y si es necesario la sesión de mañana, que son, como siempre, los problemas que ya tengo resueltos, que ya tengo preparados y pues que quiero mostrar a ustedes. Bueno, pues entonces comencemos. Voy a compartir ya esa presentación. Necesito que me digan si ya la presentación. Muy bien. Bueno, pues el título es así, el tema es problemas de optimización.
Repito, pues esto no es otra cosa más que una aplicación práctica del cálculo de máximos y mínimos. Normalmente para resolver este tipo de problemas es suficiente con aplicar el criterio de la primera derivada. Recordarán dicho criterio. Ahorita vamos a hacer una pequeña recordatorio del criterio de la primera derivada. Probablemente en algunos ejercicios sea preferible utilizar el criterio de la segunda derivada, pero ustedes deciden. Repito, generalmente es suficiente con aplicar el criterio de la primera derivada. Bien, si quieren tomar nota de la referencia, el tema es la sección 4.7, así se llama, problemas de optimización, y se encuentra en la página 322 del libro de Stuart, en la sexta edición. Hay que localizar este mismo tema en el libro de Sill, que fue considerado, bueno, hasta ahorita es el que está considerado como libro de texto para cubrir este curso de cálculo diferencial. Bien. El autor del libro comienza con esta introducción. Ya vimos, pues, todo lo que corresponde al tema de cálculo de máximos y mínimos, con un objetivo. El objetivo fue trazar la gráfica de la función. Ahora el objetivo es diferente. Ahora lo único que nos interesa es saber para qué valor de la variable independiente una función presente a su máximo absoluto o bien su mínimo absoluto. Por eso se llaman problemas de optimización o maximización, o bien problemas de minimización. ¿Ah? Y esto es importante porque recuerden que una función es un modelo matemático que representa un fenómeno, que representa algo, ¿verdad? Es una función porque involucra variables, al menos dos variables, la variable independiente y la variable dependiente, ¿verdad? Entonces, un fenómeno que hayamos observado de cualquier índole, pues quizás nos interesa saber para qué valor de la variable independiente ese magnitud es la máxima o la mínima posible. Ese es el objetivo. Aquí menciona, por ejemplo, una persona de negocios. En lugar de una persona de negocios, imagínense ustedes una empresa productiva. Si una empresa quiere minimizar costos y maximizar las utilidades, entonces debe de tener una función que represente los costos de la empresa y una función que represente las utilidades. Pero los costos hay que minimizarlos y las utilidades hay que maximizarlas. Entonces, ¿para qué valor de producción? Es decir, ¿para qué número de artículos producidos por esa empresa se obtiene el costo mínimo o bien la utilidad? Por eso se llaman problemas de maximización, optimización o minimización. Bueno, ahí marca otro ejemplo del principio de Fermat en óptica. Queremos saber cuál es la trayectoria óptima que debe seguir un rayo de luz. En fin, en realidad esto tiene aplicaciones en donde sea, en geometría, en química, en física, en economía, etcétera, etcétera. Este tipo de problemas, es decir, esta aplicación de cálculo diferencial tiene aplicación en cualquier parte. Bien, al final hay un párrafo que dice en esa sección y en la siguiente resolverá problemas como los de maximizar áreas, volúmenes, utilidades y minimizar distancias, tiempos y costos. Pero no necesariamente tienen que ser estos, pueden ser muchas otras cosas más. Bueno. Pero fíjense que el reto real en estos problemas está aquí, ahí está subrayado. Dice, en la solución de estos problemas prácticos, el desafío, es decir, el reto más grande, es el de convertir el problema de palabras a un problema matemático de optimización. En otras palabras, el problema, el verdadero problema o reto es establecer la función, definir, diseñar esa función a la cual hay que maximizar o minimizar. Ese es el verdadero problema, ese es el verdadero reto. Una vez que nosotros hayamos establecido la función a la que hay que maximizar o minimizar, el resto ya es pan comido porque es simplemente aplicarle el procedimiento para calcular máximos y mínimos. Y repito, normalmente se aplica el criterio de la primera derivada.
generalmente. Bueno, pues este es justamente lo que hay que practicar, cómo definir esa función, y eso pues ya depende del problema en particular. Pues aquí viene un procedimiento, así como establecimos un procedimiento, se acordarán, para resolver problemas de derivadas con respecto al tiempo. Pues aquí viene también un procedimiento general, ¿verdad?, que nos va a ayudar, nos va a servir para resolver de manera más fácil este tipo de problemas. Aquí está. Pasos para la resolución de problemas de optimización. Número 1, comprende el problema. Bueno, aquí afortunadamente pues los problemas vienen dados ahí en la sección de ejercicios del libro, ¿no? En este tema. Pero esta técnica o esta cuestión la pueden aplicar ustedes a problemas reales, a problemas prácticos, a problemas que se encuentren ustedes en su vida cotidiana. Nada más hay que ser observadores, ¿ah? Pero bueno, aquí pues vamos a resolver los problemas que vienen en la sección de ejercicios. Así de que el primer paso es leer con cuidado el problema hasta entenderlo perfectamente bien. Al momento de leerlo, y para saber si lo entendimos, hay que hacerse algunas preguntas. Aquí sugiere estas. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son las cantidades conocidas? ¿Cuáles de esas, si hay alguna condición específica bajo la cual se lleva a cabo el problema? Entonces hay que preguntarse, ¿no? Hay que establecer estas preguntas, darles respuestas. Si les damos respuesta, quiere decir que entonces sí entendimos perfectamente el problema. Paso número 2, siempre que sea posible, hay que dibujar un diagrama, una figura que represente el problema, y en la cual podamos identificar las magnitudes que están involucradas, tanto las que son constantes como las que son variables. Paso número 3, introducir una notación, es decir, asignarle un símbolo a cada una de esas cantidades, particularmente a la que se va a maximizar o minimizar. Lo que queremos decir es a la que la que queremos obtener su valor máximo o su valor mínimo. En este momento, de acuerdo con esta secuencia, le va a llamar Q mayúscula a esa magnitud a la que queremos maximizar o minimizar. Y las demás magnitudes que están involucradas, pues utilizaremos letras A, B, C, D, particularmente para las que son constantes, X, Y, Z, T, R, S, etcétera, para las que son variables, las que pueden cambiar de valor, ¿no? Habrá algunas magnitudes que pues se simbolicen con su inicial, por ejemplo, bueno, con algunas letras ya utilizadas muy comúnmente. A mayúscula para el área, H minúscula para la altura, T para el tiempo, o también T mayúscula para temperatura, en fin. Sí, hay algunas magnitudes que representamos ya con cierta letra particular, ¿no? Punto número 4. Hay que expresar Q en términos de las otras magnitudes, particularmente las que son variables. Justamente, es definir la función. Si en el paso número 4, estamos en el 5 ahora, si en el paso número 4, la magnitud Q queda expresado en términos de más de una variable, pues entonces tenemos que utilizar la información que se nos ha proporcionado, quizás alguna relación dada por la geometría, o quizás alguna relación dada por una cuestión química, física, etcétera, etcétera, para que finalmente la magnitud Q quede expresada en términos exclusivamente de una sola variable. Ese es el reto. El punto 4 y el punto 5 es el reto, obtener esa función Q como una función exclusivamente de una sola variable. Aquí le está llamando variable X. Una vez que tengamos ya definida esa función, el paso número 6 pues ya es aplicar las secciones, ahí dice 4.1 o 4.5, que no es otra cosa más que para el cálculo de máximos y mínimos, utilizando el criterio de la primera derivada. Ahora, una nota importante que viene aquí subrayada, ahí la subrayé, y espero se acuerden ustedes que resolvimos problemas con esto. Dice, en particular, si el dominio de la función f minúscula es un intervalo cerrado, entonces podemos utilizar el método del intervalo cerrado. Recordarán ustedes que en el tema anterior,
vimos justamente esta situación. Si yo tengo una función f minúscula continua y su dominio es un intervalo cerrado, entonces esa función tiene alcanza a fuerzas máximo absoluto y mínimo absoluto en algunos números del intervalo y de su dominio, en algunos números de su dominio. Y para encontrar esos extremos, ya sea máximo absoluto o mínimo absoluto, podremos utilizar el método del intervalo cerrado. Recordarán, espero que recuerden, solamente resolví un problema con esta situación, un problema. Bueno, pues si no lo recuerdan, pues aquí tenemos la oportunidad de hacerlo. Bien, entonces, una vez que ya hemos determinado para qué valor de la variable independiente se obtiene el máximo absoluto o el mínimo absoluto, pues se calcula y listo. Ya, con la función sustituimos el valor de x donde ocurre ese extremo, calculamos el valor de la magnitud y listo, el problema estaría terminado. Entonces ahí tienen, es una secuencia de pasos, no está muy complicada. A lo mejor algunos pasos de esto los podemos omitir o abreviar, ¿verdad? Pero pues es una recomendación para resolver de una manera más fácil estos problemas. Bien, recordando el criterio de la primera derivada. Una vez que tengamos la función f de x, ¿verdad? Hay que primero obtener sus números críticos. Supongamos que C es un número crítico. Recuerden, si C es un número crítico, significa que f' de C es igual a 0, o bien que f' de C no existe, que la función no es derivable en x igual con C. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el número o los números críticos de la función f en su dominio. ¿Ok? Y luego, para cada número crítico, pues aplicamos el criterio de la primera derivada. Si la primera derivada cambia de signo de positivo a negativo al pasar por el número crítico, entonces la función f presenta un máximo, perdón, en ese número crítico. Si ocurre al revés, si la primera derivada de la función f cambia de negativo a positivo al pasar por el número crítico c, entonces la función presenta un mínimo absoluto. Ese es el criterio de la primera derivada. Yo trataré, bueno, seguiré usando la malla o tabla de signos para observar si hay cambio en el signo de la derivada, que acuérdense, si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces, con eso también nos podemos guiar. Cambio de sentido de crecimiento de la función al pasar por el número crítico. Con eso determinamos si hay extremo, si es máximo o si es mínimo, y seguiré utilizando la tablita de signos, la malla, para observar esos signos y ese cambio en el sentido de crecimiento de la función. Cuando sea muy obvio o evidente, pues a lo mejor ni siquiera es necesario utilizar la tabla de signos, pero bueno, es un recurso que podemos o no utilizar. Pues fíjense, eso es todo. No hay más que decir. Ahí está la presentación del tema. Empieza la sección de ejercicios. Desde luego que antes de empezar a resolver ejercicios, pues quisiera preguntarles si hay alguna duda con respecto a lo que acabamos de exponer. ¿Todo bien? ¿Ok? Ahí están los pasos a seguir. El criterio de la primera derivada. Entonces, pues si no hay preguntas, pues vamos a empezar. Empezaré con el problema número 3. Hay una gran variedad, miren, déjenme nada más mostrarles. Aquí están estos problemitas. Estoy avanzando para que vean, pues hay diversidad de problemas, diversas situaciones. Muchos de ellos son de cuestiones geométricas. Estoy avanzando, nada más para que traten de ver. Hay algunos que sí están complicadillos, ya los que están más o menos a esta altura, de 44, 47, ya están un poquito complicados, pero definitivamente yo creo que ustedes tienen la capacidad para resolverlos.
En fin, hay bastantes ejercicios, definitivamente no vamos a alcanzar a hacer muchos. La muestra que intento hacer es más o menos representativa, sobre todo de la aplicación de ese método, de esos pasos, y el criterio de la primera derivada. Así es de que, pues la invitación, la solicitud para ustedes es que, aunque resolvamos aquí poquitos ejercicios, pues procuren resolver otro tanto, ¿no? Por lo menos seleccionen el que ustedes gusten, el que les parezca interesante, y denle solución. Deben ustedes poder hacerlo, tienen la capacidad para hacerlo. Los conocimientos y todo ya lo tenemos. Así de que lo único que falta es un poquito de interés y convicción de querer resolver algunos ejercicios más. Vale la pena dedicarle un poquito de tiempo. Ni siquiera es mucho el tiempo que ustedes puedan dedicar. Bueno, pues entonces voy a empezar con el problema número 3. Dice, encuentre dos números positivos cuyo producto sea igual a 100 y cuya suma sea la mínima posible. Repito, encuentre dos números positivos cuyo producto sea igual con 100. O sea, el producto de esos dos números siempre tiene que ser igual a 100, pero que la suma sea la mínima posible. O sea, ¿cuáles son esos dos números cuya suma sea la mínima, la más pequeña, pero que su producto sea igual a 100? Bien, voy a cambiarla de proyector. Primero necesito que me digan si se ve movimiento en mi mano, por favor. Bien. Sí, profe. Gracias. Y vamos a empezar a plantear la solución del problema. Bueno, el paso número 1 ya lo hicimos, ya leímos el problema, creo que no hay forma de confundirse. El problema nos dice que tenemos dos números, pues a uno le vamos a llamar X y al otro pues lo voy a llamar Y. Le pueden poner cualquier símbolo, ¿ok? Pero como X y Y pueden ser variables, esos números pueden cambiar, por eso les puse X y Y. El problema dice que X y Y deben de ser dos números positivos, por eso pongo X mayor que 0 y Y mayor que 0. Y hay una condicionante importante. El producto de esos dos números siempre tiene que ser igual a 100. ¿Okay? Siempre tiene que ser igual a 100. Pero esa es una condición importante en este problema. Entonces lo que nos piden, lo que dice el problema, es que cuáles son esos números cuyo producto es igual a 100, pero que la suma de esos dos números sea la mínima posible. Entonces, fíjense, la suma tiene que ser mínima. El término que tenemos que minimizar es la suma de esos dos números. Entonces, bueno, para empezar, sabemos que el producto de esos dos números tiene que ser igual a 100. Y ahora establecemos, sea S mayúscula la suma de los dos números. ¿Sí? Vamos a establecer S mayúscula representa la suma de esos dos números. Y lo que queremos es que obtener una función que la suma esté dada en términos de uno de los dos números. Vamos a establecer que la suma quede dada en términos de X, que es uno de los dos números. ¿Okay? Nuestro objetivo es encontrar el valor de X tal que la suma S mayúscula sea la mínima posible. ¿Sí? Si encontramos ese valor de X, pues entonces con ese valor de X tenemos que encontrar el valor de Y, para saber cuáles son esos dos números cuya suma es la mínima, pero que el producto de esos dos números sea igual con 100. Entonces ahí tenemos ya el planteamiento del problema. No es necesario hacer aquí un diagrama, una figura, no se puede, ¿verdad? Pero ya está planteado el problema, ya utilizamos simbología, X y Y representan los números que son positivos, S representa la suma de los dos, y lo que queremos es minimizar la suma, encontrar el valor de dichos números, primero el valor de X. Bueno, pues entonces hagamos la suma de esos dos números, ¿no? Por lo tanto, S tendrá que ser igual a X más Y. Pero X y Y pueden estar variando. Necesitamos dejar S en términos de una sola variable, la variable X. ¿Qué podríamos entonces hacer para eliminar Y aquí y que nos quede en términos de X? Pregunto, alguien que me diga, por favor. Podría ser despejar X. Despejamos X de esta otra expresión, ¿verdad? Porque aquí tenemos una relación entre X y Y.
El producto X por Y tiene que ser igual a 100. Bueno, pues si de esta despejamos a X, y X por Y es igual a 100, si de esta despejamos a Y, más bien, no a X, sino a Y, entonces nos queda que Y es igual a 100 sobre X. Y esto lo sustituimos en la expresión anterior, por lo tanto, S va a ser como una función ya exclusivamente de la variable X o del número X, va a ser igual a X más Y, pero Y es igual a 100 sobre X. Hagamos la suma de estos dos términos. Nos ponemos, hacemos la operación, ponemos el signo igual a raíz de quebrado, sería X por X es X cuadrada, más 100 por 1, pues es 100, entre X por 1, pues es X. Ahí está la suma. Noten ustedes que no puedo simplificar absolutamente nada. Entonces ya tenemos nosotros la suma de esos dos números expresada en términos de un solo número, que es el número X. Ahí está. ¿Ok? Ahí lo volví a escribir. Ahora, importantísimo, ya tenemos la función, pero ¿cuál es su dominio? Dígame el dominio de esta función, sin olvidar que S representa la suma de esos dos números y que esos dos números multiplicados tienen que dar 100. ¿Cuál sería el dominio de esta función? O sea, ¿para qué valores de X esta función existe? A ver, analícenlo rápidamente y díganme. Bueno, si dices todos los números reales, quiere decir que X puede tomar valores negativos. ¿Y X podrá tomar valores negativos? No, porque es Dice desde mayor a cero. que X y Y deben de ser positivos. Entonces ya no puede ser todos los reales menos el cero, ¿eh? Entonces, ¿cuál sería el dominio? De cero abierto a infinito. ¿Será de cero a infinito? ¿Abierto? Es de cero cerrado a infinito, ¿no, profesor? Bueno, no puede ser cerrado en cero porque si X vale cero, fíjate, lo sustituyes aquí, ¿qué pasaría? Sin determinar. Sí, no es indeterminación. Simplemente, si X vale cero, arriba tendría 100. 100 entre cero no existe, no está definido. No es una indeterminación, eso es infinito. Entonces, X no puede ser igual a cero, por eso no puede estar en el dominio. Por eso Mauricio dijo, es intervalo abierto, 0, pero ¿será 0, infinito? Hasta el 100, ¿no? Hasta el 100. Ahí sí. Sí, porque la suma de los dos, a ver, el producto de los dos tiene que ser Quedar 100. 100, no puede rebasar eso. Ok, entonces pues, definimos el dominio de la función f de x es el intervalo abierto 0,100. Ahí está. No puedo aplicar el método del intervalo cerrado porque el dominio es un intervalo abierto. Pero de todas maneras ya tenemos la función, lo único que tengo que hacer es aplicarle el método, el criterio de la primera derivada. Para ello necesito la derivada, entonces rápidamente, por favor, derivando ambos miembros de esta ecuación, S' o lo que es lo mismo, f' de x, va a ser igual. Tenemos un cociente, entonces aplicamos la regla del cociente, ponemos una raíz de quebrado. Es el denominador que es x, por la derivada del numerador, la derivada de x cuadrada es 2x, más la derivada de 100 que es 0. Menos el numerador que es x cuadrada más 100, entre paréntesis, que multiplica la derivada del denominador, pero la derivada de x es 1. Entonces este paréntesis queda multiplicado por un 1. Todo esto dividido por el denominador, que es x elevado al cuadrado. Aquí está, x cuadrado. Bueno, simplificando, arriba, pues efectúo este producto, y aquí efectúo el producto por el signo. Entonces me quedaría 2x cuadrada, menos x cuadrada, menos 100, sobre x cuadrada. Reduciendo términos semejantes, 2x cuadrada menos x cuadrada es x cuadrada. Entonces, me queda que f' de x va a ser igual a x cuadrada menos 100 sobre x cuadrada. Fíjense que x cuadrada menos 100 es una diferencia de cuadrados. Así es de que lo puedo expresar como el producto de binomios conjugados. Entonces me quedaría x más 10 que multiplica a x menos 10 sobre
x cuadrada. Recuerden, el resultado para la derivada tiene que ser el más simple posible y de preferencia en forma de factores. Por eso es que no lo dejé así, porque x cuadrada menos 100 todavía lo podemos expresar como un producto de factores, de binomios conjugados, pues. Ya no puedo simplificar más, entonces ya tenemos f'. Ahora lo que necesito es obtener los números críticos. Recordemos, los números críticos son aquellos números x igual con c que satisfacen cualquiera de dos cosas. La primera, que f' de c sea igual a 0. Vamos a ver si hay allí. Bueno, pues este es f'. Para que este cociente sea 0, es necesario que el numerador sea 0. Entonces tendríamos que poner c cuadrada menos 100 igual con 0, o lo que es lo mismo, x más 10, bueno, c más 10 por c menos 10 igual a 0, y despejar. De ahí despejamos y obtenemos dos valores, c igual con menos 10 y c igual con 10. De inmediato, c igual con menos 10 lo descartamos porque es negativo. X no puede ser negativo, ¿ya? Ya dijimos que el dominio de la función es intervalo abierto, 0, infinito. Entonces este número crítico de inmediato lo descartamos. Entonces tenemos un número crítico de este lado, ¿sí? C igual con 10. ¿Ok? Y luego, vamos a ver si existe un número crítico que haga que f' de c no exista. Recuerden que esa situación puede ser esta, que f' de c sea igual a infinito. Bueno, para que este cociente sea infinito es necesario que el denominador sea 0. Pues entonces, c cuadrada igual con 0, por lo tanto, c igual con 0. Con este número, c igual con 0, sí, la derivada se hace infinito, pero resulta que este número no está en el dominio de la función, porque es intervalo abierto, 0, infinito. Entonces, como no está en el dominio de la función, no se puede considerar como un número crítico. Entonces, solamente tenemos un número crítico, c igual con 10, nada más. Uno diría, bueno, pues si es el único número crítico, a fuerzas ahí tiene que haber el mínimo. Pues puede ser que sí, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Entonces hay que confirmarlo. Hay que confirmarlo. Y para ello, pues aplicamos el criterio de la primera derivada. Entonces, voy a poner aquí el dominio de la función para formar la tabla de signos. Miren, aquí está el intervalo 0,100. La función. Noten ustedes que en 0 tengo intervalo abierto, no hay punto. Y en 100 también, intervalo abierto, ese es el dominio de la función. Y el único número crítico que encontramos fue c. Este punto, sí pertenece al dominio de la función, por supuesto. Recuerden, trazamos líneas verticales en cada uno de estos extremos y en este valor, y luego líneas horizontales, y veamos, tenemos factores que pueden cambiar de signo. Necesito considerar estos dos factores. Entonces es x más 10 y el otro es x menos 10. El producto de signos de estos dos factores va a ser el signo que tenga la función f'. Aquí está, f'. El signo que tiene la función f' en cada subintervalo nos indica el sentido de crecimiento. Aquí me equivoqué, le puse ubicación, no es ubicación, es crecimiento, ¿eh? Bueno, yo lo voy a tachar. Por favor, ustedes pónganle crecimiento o sentido de crecimiento de la función f de x. Se me fue aquí. Le puse ubicación, estaba equivocado, ¿eh? Es sentido de crecimiento. Si la función f es creciente o es decreciente. Acuérdense, es lo que nos indica la primera derivada, el signo de la primera derivada. Y bueno, con el signo de la primera derivada y el número crítico, pues podemos ver si hay extremo o no. Pudiera no haber extremo. No lo sabemos todavía, por eso no es conveniente que pequemos. Pues como no, en ese número, ¿saben? No lo sabemos, por eso no pueden adelantarse, ¿no? Bien, aquí cerramos el 40, póngale por acá, f' de x es el análisis de la función f'. Vamos con los signos. Para el factor x más 10, su raíz es menos 10. Esa raíz está, aquí está esta raíz está de este lado.
Como el coeficiente de x es positivo, este factor es negativo a la izquierda de su raíz y positivo a su derecha. Por lo tanto, este factor es positivo en todos estos intervalos, porque su raíz está por acá, a la izquierda del ser. Pues cuidado con los signos, ¿eh? Ahí podemos cometer un exceso de confianza y pues echamos a perder el problema. Para el factor x menos 10, su raíz es 10. El coeficiente de x es positivo, por lo tanto, este factor es negativo a la izquierda y positivo a la derecha de su raíz, que es 10. Antes de continuar, pregunto cómo obtuvimos estos signos. Sí, profe. Bien. Ahora efectuamos producto de signos. Más por menos es menos, más por más es más por más es más. Entonces, la primera derivada es negativa en el intervalo de 0 a 10 y es positiva en el intervalo de 10 a 100. Por aquí se me fue este cuadro de más, pero el dominio de la función nada más es de 0 a 100. ¿verdad? Se me fue este cuadro de más. También me estoy fijando. Pero bueno, aquí está el número crítico, c igual con 10. ¿sí? Antes de ese número crítico, la primera derivada es negativa y después es positiva. Es decir, la función pasa de decreciente, pues más clarito ni el agua, ¿no? Aquí tenemos un mínimo. Entonces, en el número con 10, nuestra función f de x presenta el mínimo absoluto. Ahí está, es un mínimo absoluto. ¿Ok? Entonces, ya podemos concluir. Para x igual con 10, la suma de los dos números será la mínima posible. Ahora, si x vale 10, entonces podemos calcular y. Sabemos que y es igual a 100 sobre x. Lo despejamos por acá arriba. Y igual a 100 sobre x. Si x vale 10, entonces y va a ser igual a 100 sobre 10. Y 100 sobre 10 es 10. De manera que la respuesta es los números x y y. X debe ser igual a 10. Y debe de ser igual a 10. El producto de ambos números, 10 por 10 es 100. Y la suma de ambos números es 10 más 10, que es 20. Y va a ser la mínima posible. Son dos números, esto es igual con 100, y cuya suma es la más pequeña posible. Les pido, por favor, que, pues a ver, duden, ¿no? Traten de darle valores a X y a Y, de manera que su producto siempre sea igual con 100, y a ver si encuentran otros dos números cuya suma sea más pequeña que este todavía, que 20. Pero eso háganlo un poquito más tarde, ¿no? Porque le dediquen unos 5 minutos, 10 minutos a ver otros dos números que multiplicados me den 100 para ver si encuentro esos dos números cuya suma sea menor todavía que esta de aquí. Si encuentran esos dos números, pues entonces quiere decir que aquí cometimos algún error, algo está mal y habrá que corregir, ¿no? Por lo pronto, pues este problema ya estaría prácticamente, ya está terminado, obviamente, ya está terminado. Si alguien tiene alguna pregunta del problema, adelante, por favor. Ok, perfecto. Entonces me voy a regresar a la sección de problemas, porque hay que leer el enunciado, eso no los alcancé a copiar. Bueno, pues el siguiente problema que seleccioné es el número 6. Problema número 6. El problema dice, encuentre las dimensiones de un rectángulo con un área de 1000 metros cuadrados, cuyo perímetro sea lo más pequeño posible. Repito, encuentre las dimensiones de un rectángulo con un área de 1000 metros cuadrados, cuyo perímetro sea lo más pequeño posible. Bueno, pues entonces voy a cambiar de proyector. A ver, ahí está. Problema número 6. Tenemos un rectángulo cuya área tiene que ser de 1000 metros cuadrados, pero queremos encontrar sus dimensiones de manera que el perímetro de ese rectángulo sea el más pequeño posible. Esto puede tener aplicaciones para algo en particular, ¿no? Bueno, entonces,
Pues en esta ocasión sí podemos nosotros hacer una figura que represente esto, pues cualquiera puede hacer un rectángulo, ¿no? Entonces dibujen rápidamente, por favor, un rectángulo. Al largo vamos a llamarle X, estamos introduciendo una notación. Al ancho del rectángulo vamos a llamarle Y, pues porque esto no es altura, ¿verdad? Un rectángulo no tiene altura. Entonces, el largo es X, el ancho es y pues dentro del rectángulo, obviamente, pues tenemos un área, el área vamos a representarla con A mayúscula, ¿ok? Bien, se trata de que el área se mantenga constante en 1000 metros cuadrados. A va a ser constante. De hecho, pretendo que resolvamos el problema para cualquier valor de A. Para cualquier valor de A, asumiendo pues que el área del rectángulo se mantiene fija, que es una constante. Una vez que resolvamos el problema para cualquier valor de A, pues entonces ya nada más sustituimos el valor de A igual a 1000 y calculamos los valores de X y Y, que son las dimensiones del rectángulo. Eso tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas de que ya tenemos la fórmula y entonces pues ya nada más sustituimos el valor del área y con eso inmediatamente encontramos las dimensiones del rectángulo de perímetro mínimo para el valor del área que nosotros queramos. Ok. Ahora, vamos a establecer lo siguiente. Sea P mayúscula el perímetro del rectángulo. Conviene definir qué significan los símbolos que estamos introduciendo. Obviamente A pues es área, ¿no? Aquí estoy diciendo que P representa el perímetro del rectángulo. Entonces, de inmediato, pues X y Y son sus dimensiones, X es el largo y Y es el ancho. No lo escribí, pero bueno, ustedes lo pueden poner ahí rápidamente, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos el perímetro de este rectángulo? Dígame, por favor. Base por altura. No, dije perímetro. Ok, Sí. ¿sería? ¿Cómo sería? Sería 2X más 2Y. Correcto. Entonces establecemos el perímetro del rectángulo es igual a la suma 2X más 2Y. Ese es el perímetro. Y nosotros queremos encontrar las dimensiones del rectángulo, es decir, cuánto vale X y cuánto vale Y, de manera que el perímetro sea el mínimo posible. Entonces, esta es la función que hay que minimizar. El perímetro es la función que hay que minimizar. Pero fíjense, si nosotros hacemos que X disminuya, entonces Y tendrá que aumentar para que el área se mantenga fija. Si nosotros hacemos que X crezca, entonces Y tendrá que disminuir para que el área se mantenga fija. Entonces aquí el perímetro está dado en términos de dos variables. Necesitamos eliminar una. Vamos a eliminar Y, es decir, vamos a expresar Y en función de X. Pero para ello entonces necesito otra relación entre estas dos magnitudes X y Y. Dígame de dónde sacamos esa otra relación. Sería igual despejando Y. ¿De dónde lo despejas? De esta ecuación que tengo aquí para el perímetro. Sería como de la fórmula del área y de ahí despejar. Entonces tenemos otra relación entre X y Y, que es el área. El área es el producto X por Y. ¿Sí? Miren, el objetivo es que la función P, que es la que vamos a minimizar, nos quede en términos de una sola variable. En este caso, pues escogemos el X, ¿no? Por costumbre, pues. Entonces tenemos que expresarlo como una función de X. ¿Para qué? Pues para obtener el valor de X de tal manera que el perímetro sea el mínimo posible. Pero tenemos aquí Y, por eso necesitamos eliminar Y, que nos quede Y en términos de X. Para ello encontramos otra relación entre estas dos magnitudes, y eso fue a través del área. El producto X por Y es igual con A. Y ahora, repito nuevamente, para cualquier valor de A, asumiendo que A se mantiene constante. ¿Ok? Y al final utilizaremos este valor de 1000 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, despejando Y, pues Y va a ser igual a entre X. Y eso lo sustituimos en la ecuación para el perímetro. Entonces, el perímetro va a ser igual a 2X más 2, que multiplica a Y, pero Y es A sobre X. Haciendo la suma de fracciones, entonces nos quedaría
ponemos el signo igual, la raíz al quebrado, sería 2x por x es 2x cuadrada, más 2a por 1 es 2a, entre 1 por x es x. Fíjense que puedo factorizar el 2, entonces me queda 2 que multiplica a x cuadrada más a sobre x. X cuadrada más a no es un término de segundo grado, es un factor de segundo grado, pero es irreductible, no se puede simplificar más. Entonces aquí está la expresión más simple para la función p, en términos exclusivamente de x. Ahora, importantísimo, ¿cuál será el dominio de esta función? Díganme, por favor. No se olviden que representa x. X es el largo del rectángulo. Entonces, ¿cuál será el dominio de esta función? Puede ser similar al del ejercicio pasado, que sería abierto de 0 a A. No, porque A es área. Área está expresada en metros cuadrados, mientras que X solamente está expresado en metros. No lo puedes definir así. De 0 abierto, sí, porque si X vale 0, pues entonces no tenemos rectángulo. Por eso X igual con 0 no puede pertenecer al dominio. X y Y no pueden ser negativos, ¿verdad? Bueno, particularmente X no puede ser negativo. No tiene sentido decir que la longitud del lado del rectángulo sea de menos 20 centímetros, por ejemplo, ¿no? No tiene sentido. Entonces, a fuerzas, X tiene que ser positivo. No puede ser 0. Pero ¿hasta dónde deberá de llegar? ¿Sí? Estamos determinando el dominio de la función, claro. No, porque 1000 representa área. Esos son 1000 metros cuadrados. Entonces, X no está expresado en metros cuadrados. X es longitud. Nada más. ¿Sería de 0 a infinito? De 0 a infinito. Ahí sí. Ok. De 0 a infinito. ¿Ok? Entonces, nuevamente tenemos ya la función, en este caso es el perímetro, expreso como f de x, pues, en términos exclusivamente de una de las dos magnitudes que escogimos x, que representa el largo del rectángulo, y ya tenemos su dominio, es un intervalo abierto, entonces no puedo aplicar el método del intervalo abierto, perdón, no puedo aplicar el método del intervalo cerrado, ¿ok? Pero bueno, ya tenemos la función, seguimos pues, el procedimiento y ahora hay que calcular la derivada y luego los números críticos. Rápidamente, por favor, P' o F' de X va a ser igual. El 2 es constante, así de que queda ahí multiplicando. Tenemos un cociente, entonces aplico la regla del cociente. Es el denominador que es X por la derivada del numerador, que sería 2X nada más, menos el numerador que es X cuadrada más A, por la derivada del denominador que es 1, sobre el denominador elevado al cuadrado. Bien, hay que hacer operaciones en el numerador, pues sería 2 que multiplica. Fíjense, aquí me queda 2x cuadrada menos x cuadrada, pues ya simplificando me queda x cuadrada. Luego sería menos, por más, es menos a sobre x cuadrada. Ahí tenemos ya la derivada. Ya es P' o F' de x. Ahora hay que encontrar los números críticos. Entonces, primero, veamos si existe un número crítico que haga que f' de c sea igual con 0. Para que este cociente sea 0, es necesario que el numerador sea 0. Entonces, c cuadrada menos a mayúscula igual con 0. Acuérdense que estamos resolviendo el problema para cualquier valor de a. Para cualquier valor de a, pero sabemos que a es constante, se mantiene fijo. ¿Sí? Entonces, aquí el factor sería c cuadrada menos a igual con 0. O, como es una diferencia de cuadrados, pueden expresarlo así. C más raíz de A por C menos raíz de A igual con 0. Despejando, igualando a 0 cada factor y despejando, pues entonces tengo dos valores. C igual a menos la raíz cuadrada de A y C igual a la raíz positiva
la raíz cuadrada positiva de A. Por supuesto que el primero de inmediato lo descartamos, porque C, recuerden que C representa los valores de X para números críticos. No puede ser negativo, por eso es importantísimo definir el dominio de la función, ¿ya? Entonces, este número C igual a menos la raíz cuadrada de A, no lo podemos tomar en cuenta, porque X no puede ser negativo, está fuera del dominio de la función. Pues aquí ya tenemos un valor crítico, C igual a la raíz cuadrada de A. Ahora, si analizamos los números f', los números C, tales que f' de C sea infinito, pues sí, encontraríamos 1. X igual con 0. Bueno, C igual con 0. Pero el 0 no pertenece al dominio de la función, por lo tanto no puede ser número crítico. No está en el dominio de la función, entonces no es número crítico. Por lo tanto, pues nada más tenemos un número crítico. Nuevamente aquí les pido no se confíen, no supongan que porque nada más surgió un número crítico, en ese número crítico a fuerzas vamos a tener el extremo que estamos buscando para la función. ¿Ya? Entonces, hay que confirmarlo aplicando el criterio de la primera derivada. Entonces, vamos a construir la tabla de signos. Aquí está el dominio de la función, que es el intervalo abierto, 0, infinito. Acá se va hacia más infinito. Y solamente ponemos el número crítico, que es raíz cuadrada de A. Ahí dice C minúscula, es raíz cuadrada de A. Y ahí está el punto. Porque este número sí está en el dominio de la función. Bueno, dibujan rápidamente sus líneas verticales, sus líneas horizontales, ponemos los factores. Tenemos dos factores, que son C más la raíz cuadrada de A. El otro factor es C menos la raíz cuadrada de A. El producto del signo de estos dos factores será el signo que tenga la función f'. El signo de la función f' nos va a indicar el sentido de crecimiento. Aquí sí le puse bien. Es el sentido de crecimiento de la función f de x, no de f'. Es el sentido de crecimiento o decrecimiento de la función f de x. Y con el criterio de la primera derivada, ya sea con el signo o con el sentido de crecimiento, podemos determinar si hay extremo en el número crítico. Cerramos este cuadrito aquí a la extrema izquierda y le ponemos f'. Lo hago pues para recordar que estamos aquí analizando la función f'. En otras palabras, estamos aplicando el criterio de la primera derivada. Bueno, los signos. Para el primer factor, C más la raíz cuadrada de A, su raíz es menos raíz cuadrada de A. Ese número está por acá a la izquierda del 0. ¿Sí? Entonces, como el coeficiente de C es positivo, ese factor es negativo a la izquierda de su raíz y positivo a la derecha. Por lo tanto, este factor es positivo en estos dos intervalos. Para el otro factor, C menos raíz de A, su raíz es raíz cuadrada de A. Como el coeficiente de C es positivo, pues ese factor es negativo a la izquierda y positivo a la derecha de su raíz. Efectuamos producto de signos, que sería negativo, luego positivo, y ya vemos si la primera derivada es negativa, es positiva, la función es creciente, que ahí en el número crítico hay un mínimo. Entonces ahí le ponemos, pues en este número crítico hay un mínimo y será el mínimo absoluto. ¿Ok? Entonces ya con eso estamos confirmando que en el único número crítico que encontramos, la función presenta un mínimo y será absoluto. ¿Ok? ¿Y por qué digo así tan tajante que va a ser mínimo y además es absoluto? Porque en el dominio de la función no tenemos ningún otro extremo, ningún otro número crítico. Y además el intervalo es abierto, ¿sí? El intervalo es abierto, por lo tanto no puede haber extremos en las fronteras del dominio de la función. Por eso categóricamente ya puedo asegurar que ese va a ser mínimo y además va a ser absoluto. Es el más pequeño de todos los valores que va a tomar la función en todo su dominio. Ahora sí, ya tenemos nosotros definido igual a la raíz cuadrada de A. Ahora sí, si yo les digo quiero que el área de ese rectángulo sea de 1000 metros cuadrados, puedo calcular el valor de C. Cuadrada de 1000
es aproximadamente 31.62, no es un valor exacto. Pues la raíz cuadrada de 1000 es 31.62, vamos a utilizar las dos primeras. ¿Ok? O también lo pueden, fíjense que el 1000 lo pueden expresar como el producto de 100 por 10. 100 tiene raíz cuadrada exacta, es 10 raíz de 10. ¿Sí? En lugar de utilizar este número en decimales, 31.62, pues lo pueden expresar de esta otra manera. El número crítico es 10 raíz de 10, es exactamente lo mismo, pero representa el valor exacto. ¿Ok? Entonces ya con esto puedo decir que X, que es el largo del rectángulo, ya cuando el área sea cuadrados, entonces es 10 raíz de 10 metros. Ahora calculemos Y. Sabemos que Y es igual al área del rectángulo dividida por X. Sería 1000 entre 10 raíz de 10. Este 0 se cancela, entonces te queda 100 sobre raíz de 10. Expresor en metros, claro, pueden calcular esto con su calculadora y dar una aproximación. Entonces ya tienen ahí las dimensiones del rectángulo. Vamos a concluir el problema. Vamos a concluirlo. Las dimensiones del rectángulo, cuya área sea de 1000 metros cuadrados, deben de ser largo igual a 10 raíz de 10 metros y ancho, que es Y, igual a 100 sobre raíz de 10 metros. Repito, si quieren calcular esto y dar aproximación con decimales, ¿verdad? Para más o menos darnos cuenta de cuánto valen. De manera que el perímetro es mínimo posible con esas dimensiones. Y ahora, ¿cuál va a ser el perímetro? Pues hay que calcularlo. Sabemos que el perímetro es igual a 2x más 2y, o también, si se acuerdan, esta otra expresión, el perímetro es igual a 2 que multiplica a x cuadrada más a sobre x, ya nada más sustituyen el valor de x y el valor de a. Pero bueno, yo utilicé esta otra expresión, debe darles el mismo resultado. Entonces 2 por x, que x vale 10 raíz de 10, más 2 por y, pero y vale 100 sobre raíz de 10. Haciendo las operaciones y simplificando, al 120 sobre raíz de 10. Ya calculándolo, es 69.57 aproximadamente. No se olviden, esta es una aproximación y este otro número representa. ¿Sí? Entonces ya está, ya si el área del rectángulo es de 1000 metros cuadrados, estas son sus dimensiones y este es el perímetro mínimo posible. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, yo quiero que tenga un área de digamos, 25,000 metros cuadrados? Pues ya tienen el problema resuelto, ya tienen el problema resuelto, ¿sí? Entonces, saben que el número crítico va a ser, pues ya nada más sustituyen, ¿no? Calculan el valor de X, calculan el valor de Y, calculan el perímetro, entonces por eso conviene a veces resolver estos problemas así. En un principio no utilicé el valor, sino para cualquier valor de A, siempre, bueno, siempre y cuando A se mantenga fijo, ¿verdad? Esa era una condicionante. Bueno, pues ya tenemos este problema resuelto. Si tienen alguna pregunta de esta antes de pasar a otro. Todo bien, profe. Oh, bien. Bueno, entonces me regreso a la sección de problemas. Aquí está el problema número 7. Problema 7 dice, un modelo aplicado para el rendimiento Y mayúscula de un cultivo agrícola como una función del nivel de nitrógeno, N mayúscula, en el suelo, que se mide en unidades apropiadas, es Y mayúscula K por N mayúscula entre 1 más N mayúscula al cuadrado, donde K es una constante positiva. Se pregunta, ¿qué nivel de nitrógeno proporciona el mejor rendimiento? Fíjense, este es un problema, pues se puede pensar que sí es un problema real. Ya ven ustedes que en los cultivos se utilizan fertilizantes.
para que la tierra pueda producir y que el cultivo tenga el mayor rendimiento posible. Cuestión de economía, ¿no? Cuestión de costos, ganancias, ¿no? Entonces, seguramente bajo una investigación, determinaron que el rendimiento del cultivo, Y mayúscula, es el rendimiento del cultivo, está directamente relacionado con N mayúscula, que representa el nivel de nitrógeno en el suelo. Es decir, la concentración, vamos a suponer que es la concentración de nitrógeno en el suelo donde se va a sembrar, ¿ya? Entonces, lo que queremos saber es qué nivel de concentración de nitrógeno tiene que tener el suelo para tener el rendimiento máximo, ¿sí? ¿Qué nivel de nitrógeno proporciona el mejor rendimiento? Es el rendimiento máximo. Si Y representa el rendimiento, pues entonces Y es la función que hay que maximizar. Bueno, pues vamos a darle solución. Voy a cambiar el proyector. ¿Tienen? Problema número 7. Pues ya están dando la función, ya no nos vamos a preocupar por definir esta función. Sabemos que Y es igual a K por N sobre 1 más N cuadrada, donde K es una constante positiva, no sabemos qué unidades tiene. N, que es el nivel de nitrógeno en el suelo, pues suponemos que es la concentración de nitrógeno en el suelo, pues no sabemos tampoco en qué unidades está expresado. No sabemos, pero no importa. No importa las unidades, ya está dada la función, así de que para nosotros no hay ese inconveniente. Entonces, Y mayúscula representa el rendimiento del cultivo, N mayúscula representa la concentración o nivel de nitrógeno que contiene el suelo. Bien. Entonces, pues el objetivo es encontrar el valor de N tal que el rendimiento Y mayúscula sea el máximo. Como ya tenemos la función, bueno, hay que definir el dominio de la función, eso si no lo dieron. La variable independiente es N. ¿Ok? Entonces, analícenlo por favor y dígame cuál debe de ser el dominio de. Reales. No puede ser todos los reales. Porque entonces, es positivo. Eso sí. N, que es concentración de nitrógeno en el suelo, no puede ser un número negativo. No puede ser negativo. Entonces, tendría que ser los reales positivos. Positivos de 0 a infinito. De 0 a infinito. Ahora sí, aquí el 0 puede estar en el dominio de la función. Este sería el dominio de la función. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el suelo, la tierra, a lo mejor ya está muy trabajada y pues no tiene nada de concentración de nitrógeno. Imagínense, la producción sería pobre. Pero si nosotros utilizamos algún fertilizante, incluso se puede hasta inyectar nitrógeno directamente en la tierra. Hay máquinas especiales para eso. Inyectar nitrógeno en la arena, en la tierra, pues, de cultivo. Pero generalmente se utilizan fertilizantes como el sulfato de potasio, el cloruro de potasio y otros. Hay muchos fertilizantes, ¿no? Abonos. Entonces, pues la concentración de nitrógeno pues puede ir aumentando. No sé si hasta infinito, pero pues no sabemos hasta qué nivel puede el suelo absorber esa concentración de nitrógeno. Pero está bien, el intervalo sería semicerrado de 0 a infinito. Bueno, una vez que ya tenemos la función y su dominio, pues vamos a calcular su primera derivada. Entonces, n' va a ser igual. Pues ese es un cociente, aplicamos nuevamente la regla del cociente. El denominador, que es 1 más n cuadrada, multiplicada por la derivada del numerador, la derivada de kn, porque k es constante, menos el numerador, que es kn, por la derivada del denominador, la derivada de 1 es 0, la derivada de n cuadrada es 2n. Todo dividido por el denominador, que es 1 más n cuadrada al cuadrado. Ahí está. Pues ya realizamos la primera derivada, pero ahora hay que simplificar. Veamos si hay factores comunes, pues puedo factorizar k, nada más. Entonces,
Ponemos el signo igual, la raíz de quebrado, factorizamos k en el numerador, abrimos un paréntesis, aquí me quedaría 1 más n cuadrada menos 2n cuadrada sobre 1 más n cuadrada al cuadrado. Dentro del paréntesis que está arriba, puedo reducir términos semejantes. N cuadrada menos 2n cuadrada. Entonces, al simplificar, nos queda y mayúscula prima igual a k, que multiplica a 1 menos n cuadrada sobre 1 más n cuadrada al cuadrado. El término 1 menos n cuadrada, pues es una diferencia de cuadrados, así de que todavía lo puedo expresar como el producto de binomios conjugados. Entonces, y' nos queda igual a k, que multiplica a 1 más n por 1 menos n sobre 1 más n cuadrada al cuadrado. Ahí tienen ya entonces la primera derivada. Entonces, siguiente paso, pues es encontrar los números críticos. Sin olvidar que representa n, ¿sí? Y el dominio de la función. Bueno, veamos si hay números críticos que hagan que y' evaluada en c sea igual con 0. Para que este cociente sea igual a 0, es necesario que el numerador k es constante, ese no lo considero, pero sí hay que considerar estos dos factores. Igualando a 0 cada factor y sustituyendo n por la letra c para representar número crítico, pues sería 1 más c por 1 menos c igual con 0, igualando a 0 y despejando, tendría dos valores, c igual con menos 1 y c igual con 1. Pues de inmediato, c igual con menos 1 lo descartamos, porque este número está fuera del dominio de la función. ¿Ok? La concentración de nitrógeno en el suelo no puede ser negativa, imposible. Entonces tenemos ya un número crítico que satisface que y' evaluada en c sea igual a 0. Ahora, número crítico que satisfaga que y' de c sea infinito. Noten que para que este cociente sea infinito, es necesario que el denominador sea. Pero tengo el factor 1 más n cuadrada. No tiene raíces reales. No puede ser, no existe un solo número n que sustituido aquí haga que 1 más n cuadrada sea 0. Por lo tanto, no hay número crítico que cumpla con esa condición de que y' de c sea infinito. Tenemos un número crítico. Nuevamente, pues uno diría, ¿no? Pues ya en ese número crítico tiene que haber el máximo. No, hay que confirmarlo. Hay que confirmarlo, no voy a hacer que nos hayamos equivocado o que la función esté bien definida, en fin. Entonces, pues hay que aplicar el que esté en la primera derivada. Otra vez lo hago con la tabla de signos. Dibujen, por favor, rápidamente. Aquí está el dominio de la función. Ahora es el intervalo semicerrado, 0, infinito. Por eso ahora sí hay un punto oscuro aquí. ¿Ok? El único número crítico fue c igual con 1. Aquí está. Entonces hay dos subintervalos. Ahora, pongamos los factores de la derivada. Acuérdense que en el numerador k es constante y además es positiva, pues no me altera, no me modifica el signo de la derivada. Pero 1 más n y 1 menos n sí, el factor que está abajo, pues no, siempre es positivo y además está elevado al cuadrado. Entonces nada más debo de considerar estos dos factores. Hay que escribirlos. 1 más c. El producto del signo de estos dos factores será el signo que tenga y'. El signo de y' nos va a dar el sentido de crecimiento o decrecimiento de la función y. Con y', el signo, o con ese sentido de crecimiento, pues vamos a ver si existe extremo o no. Todavía no lo sabemos, pues. Entonces cerramos ese cuadro, ponemos este otro cuadrito y póngale y', pues, para mostrar que ese es el análisis de la función y'. Bien, los signos. Su raíz es menos c está a la izquierda del 0. El coeficiente de c es positivo, este factor es negativo a la izquierda de su raíz y positivo a la derecha, por eso ese factor es positivo en estos dos intervalos. Para el factor 1 menos c, su raíz es 1. El coeficiente de c es negativo, cuidado, el coeficiente de c es negativo, ahí está el signo. Entonces este factor es positivo a la izquierda y negativo a la derecha de su raíz. Cuidado con los signos, no vayan a cometer un error. Efectuando el producto de signos, pues nos quedaría positivo y negativo.
Si y' es positivo, la función es creciente. Si y' es negativo, la función y es decreciente. Pues ni mandado a hacer, miren, ahí tienen la forma del máximo. Entonces, estamos con esto ya confirmando que en este número crítico, c igual con 1, nuestra función presenta un máximo. Ya está. Ahora hay que ver que cuando n, el valor del número crítico es 1, cuando n sea exactamente igual a 1, no sabemos qué unidades de concentración son, entonces y es la máxima posible. El rendimiento del cultivo es el máximo posible. En otras palabras, aunque nosotros pongamos más nitrógeno, aumentemos la concentración de nitrógeno en la tierra, el rendimiento ya no va a ser más. Al contrario, empieza a disminuir el rendimiento. ¿Por qué? Porque la función pasa de creciente a decreciente. Entonces, si incrementamos el contenido de nitrógeno en el suelo, en lugar de que el rendimiento del cultivo se vaya creciendo, al contrario, lo va a perjudicar y va a disminuir. Si ponemos menos de esta cantidad de concentración de nitrógeno en el suelo, pues no hemos alcanzado el rendimiento máximo que nos puede dar ese cultivo. ¿Sí? El máximo del cultivo se encuentra cuando la concentración de nitrógeno en la tierra sea exactamente igual a 1. No puedo calcular ni el rendimiento, ni sé la concentración porque no sé las unidades, pero con esto el problema, ¿no? Con esto ya queda resuelto el problema. ¿Sale? A ver si hay alguna pregunta de este ejercicio. De mi parte, no. Muy bien. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, problema. Bien, voy a pasar a la siguiente imagen. Fíjense que el problema 8 es muy semejante al que acabamos de resolver. Dice, la cantidad en miligramos de carbón por metro cúbico por hora, aquí sí se dan las unidades, en que se lleva a cabo la fotosíntesis de una especie de fitoplancton, se diseña mediante la siguiente función, P igual a 100 por I, entre I cuadrada más I más 4, donde I es la intensidad de la luz que se mide en millares de bujía pie. Se pregunta para qué intensidad de la luz P es máxima. Ha sido el problema anterior, ¿no? Ya se da aquí la función que queremos maximizar, queremos encontrar el valor de I, que es la luz, para el cual P es la máxima posible, donde P lo que representa es la cantidad en miligramos de carbón por metro cúbico por hora que se lleva a cabo en la fotosíntesis. Porque la intensidad de la luz es I y está expresada en millares de bujía pie. Entonces no se preocupen por las unidades, ya, se supone que ya en esta expresión están consideradas las unidades. Entonces lo único que hay que hacer es aplicarle, bueno, definir el dominio de la función. Aquí tienen que definir el dominio de la función y aplicarle que es la primera derivada. Entonces ese problema pues lo dejo para ustedes. Propiamente ya está ahí la función definida, ¿no? Entonces voy a pasar al problema número 9. Déjenme acomodar mis hojas de esto. Problema número 9. Considera el siguiente problema. Un granjero que dispone de 750 pies de cerca, vamos a decir que sea alambre de púas, 750 pies de alambre de púas, desea acercar un área rectangular y luego dividirla en 4 corrales con un cercado paralelo a un lado del rectángulo. ¿Cuál es el área total más grande posible de los 4 corrales? Luego dice, inciso A, dibuje varios diagramas que ilustren la situación. Esto se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan con calma. Algunos corrales un poco profundos y anchos y algunos otros corrales profundos y estrechos. Halle el área total de estas configuraciones y a través de esos cálculos preguntarse si parece que existir un área máxima.
Y de ser así, con esos cálculos, estimar esa área máxima. El inciso B es dibujar un diagrama que ilustre la situación general, introducir notaciones, identificar en el diagrama los símbolos que utilizaron. Escribe una expresión para el área total. Bueno, escribe una expresión para el área total, pero además resolver el problema. ¿Cuál es el área más grande posible? Formación de sus 4 corrales, considerando que solamente se dispone de 750 pies de alambre de púas. Bueno, espero que estén tomando ahí alguna nota antes de cambiar de proyector. Bueno, listo. Bueno, voy a cambiar de proyector. Muy bien, después el problema número 9 dice que el granjero dispone solamente de 750 pies de cerca. Yo dije, bueno, vamos a suponer que es alambre de púas, ¿no? Y con esa cantidad, esa longitud, ese granjero quiere hacer un corral rectangular, pero dividido en 4 corrales pequeños, pues. Y lo que se pregunta es cuál es el área total más grande posible de sus 4 corrales. Se pueden conformar. Ahora, nuevamente, en lugar de utilizar este número 650, vamos a proponer que M representa la cantidad total de materiales que dispone para que se me ocurre ponerle, pueden usar otro símbolo, ¿no? Pero este es constante. Solamente se dispone de esa. Por eso es constante. ¿Okay? Una vez que vamos por una imagen, que ya encontremos las dimensiones, todo, pues entonces ahora diremos, si M vale de 150 pies, pues ya son las dimensiones del corral. Pero luego la pregunta sería, bueno, y si decidimos todo de 150 sobre 1000 pies de cerca, entonces ¿cuáles van a ser las dimensiones? Entonces, por ejemplo, ya me llaman los valores, ¿no? Entonces ahorita cualquier valor de M, asumiendo que M es la cantidad de materiales que dispone y es constante, no se olviden de eso, M es constante. Bien. Entonces, pues ¿cómo va a formar ese corral, ese granjero? Pues cogemos una figura, ¿no? Aquí tenemos que se va a construir un corral rectangular, la estoy señalando, pero este lo vamos a dividir en 4 corrales más pequeños, como se muestra aquí en la figura. Entonces, todas estas líneas, todas las estoy señalando, inclusive estas, pues van a estar hechas con ese material, es decir, con alambre de púas. ¿Ok? Ahí es ya la conformación del corral que quiere el granjero. Pero la cantidad de material que se utiliza para todas estas líneas es constante, es lo que representa M en este momento. ¿Ok? Entonces la cuestión es cuáles son las dimensiones de este rectángulo, a las cuales les llamé X a la distancia, a la longitud y Y al ancho. ¿Cuáles van a ser las dimensiones? De manera que el área encerrada aquí en sus 4 corrales sea la más grande posible. ¿Okay? Por supuesto que asumimos que estas distancias que estoy señalando son iguales. ¿Ya? Entonces la distancia de aquí a aquí pues tendrá que ser X dividida por 4. Esta distancia de aquí a aquí también sería X sobre 4, X sobre 4, X sobre 4. El ancho pues sigue siendo Y. Ahí no cambia. ¿Ok?
Fíjense que X y Y en realidad son variables. Si yo disminuyo X, los lados del rectángulo serían más pequeños, pero Y tendría que aumentar precisamente para, este, tendría que aumentar para que la cantidad de material que se utilice sea constante. Si X aumenta, pues entonces Y tendría que disminuir, ¿verdad? Tendríamos corrales más largos, pero menos anchos, ¿verdad? Para que la cantidad de material se mantenga constante. Entonces X y Y son variables, la que es constante es M. Bueno, pues ahí vamos a ver cómo resolvemos el problema, ¿no? Para empezar, el área total de este rectángulo grandote, pues es el producto X por Y. El área es la que queremos maximizar. ¿Sí? Entonces el objetivo es encontrar X, que es el largo del rectángulo, tal que el área sea la máxima posible. Entonces A es el término que tenemos que maximizar. Necesitamos entonces dejar el área en términos de una sola variable, que sería la variable X. Y aquí está X por Y. Pues ya sabemos que Y también es variable. Entonces hay que encontrar otra relación entre X y Y para de ahí despejar a Y que nos quede en términos de X. ¿De dónde podemos obtener esa relación? Dígame, por favor, analice el problema y sugiérame algo. ¿De dónde la despejas? No, porque si le despejas el área, entonces ya vas a dejar a X y Y en función del área. No, el área la tenemos que dejar en función nada más de X. Por eso, si despejas Y aquí, pues se quedaría A sobre X. Y luego esto lo sustituyes aquí, se cancela X. Se quedaría A igual con A. No, tiene que haber otra relación entre X y Y. Fíjense en la figura. Por eso es importante la representación mediante un diagrama, un esquema, algo. Acuérdense que la cantidad total de material que se utiliza es constante y lo representamos con M mayúscula en este momento. Podríamos hacerlo en relación a M, ¿no? Porque M sería igual a, utilizaríamos de material 2 veces X y 5 Ajá. veces Y. Exactamente. Fíjense, esta parte de la cerca es X, de acá arriba es X, entonces 2 veces X. Pero Y, esta distancia es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que M, que es la cantidad total de material de que se dispone, sería exactamente igual a 2X más 5Y. Y como M es constante, de aquí sí puedo despejar en función de X. ¿Correcto? ¿Eso es correcto? Despejemos a Y. Pues el 2X pasa restando y el 5 pasa dividiendo. Por lo tanto, Y va a ser igual a 1/5 que multiplica a M menos 2X. Para cualquier valor de M, acuérdense, M es constante. ¿Mm? Bueno, entonces esto lo sustituimos en la expresión para el área. Por lo tanto, A va a ser igual a X que multiplica Y, pero Y es igual a 1/5 de M menos 2X. ¿Ok? El 5 lo puedo pasar al principio, entonces el área ya como una función exclusivamente de X, y X es el largo del rectángulo, pues va a ser igual a 1/5 de X por M menos 2X. Ahí está ya. El término que queremos maximizar es el área en función de una sola variable que es X, y X representa el largo del rectángulo. Por supuesto que Y, si ya conocemos el valor de X, pues entonces Y lo podemos calcular con esta expresión. Ya conociendo el valor de X, obviamente hay que conocer el valor de M también. Bueno, entonces,
Hay que definir el dominio. ¿Cuál podría ser el dominio de esta función? Fíjense quién es X y qué representa. De igual manera podría ser de 0 a infinito. No, de 0 a infinito, no. Si es de 0, incluso podríamos considerarlo intervalo cerrado. Ajá. Pero no hasta infinito. Fíjense, si X vale 0, pues no se forma rectángulo, el área sería 0. ¿Qué pasa si X es igual a M sobre 2? Y lo sustituyen aquí. Si X es igual a M sobre 2, entonces el término es 0 y el área otra vez sería 0, ¿no? Entonces, el dominio de esta función, el dominio de la función A mayúscula sería el intervalo cerrado 0, M sobre 2, nada más. Entonces, ahora tengo una función, esta función A es continua. ¿Por qué sé por qué sé que es continua? Pues es una función polinomial. Si ustedes efectúan este producto, tengo un producto, es un polinomio de segundo grado. Y las funciones polinomiales son continuas en todos los reales. Entonces tengo una función continua y su dominio es un intervalo cerrado. Entonces ahora vamos a usar el método del intervalo cerrado, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan, lo vamos a recordar ahorita. Entonces, apliquemos el método del intervalo cerrado. De todas maneras, para poder aplicar el método, necesito la derivada de la función para encontrar números críticos. ¿Ok? Entonces, derivando A' o F' de X, como quieran llamarle, es igual a un quinto que es constante. Aquí tengo un producto. Entonces aplico la regla del producto, abrimos un paréntesis, porque el un quinto va a multiplicar a toda la derivada. Entonces es la primera función que es X por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda sería menos 2X. Menos 2X por X sería menos 2X cuadrada. Acá, ¿qué hice? Un quinto. Entonces la primera que es X por la derivada de la segunda. Ah, perdón, la derivada de la segunda nada más es un menos 2. Ya me estaba equivocando en la derivación, ¿eh? Cuidado. Entonces, nada más es menos 2 por X, menos 2X. Más la segunda función que es M menos 2X por la derivada de la primera, la derivada de X es 1. Ya está. Ahora simplifiquemos. Entonces eso es igual a un quinto. Quitamos este paréntesis y entonces me queda menos 2X es menos 4X. Entonces me quedaría M A' de X es igual a un quinto de M menos 4X. ¿Ok? Ya tengo la derivada. Ahora los números críticos. Hagamos M A' de C igual con 0. Para que esta función sea igual a 0, pues es necesario que M menos 4C sea igual a 0. Despejamos C igual a M sobre 4. C igual a M sobre 4. ¿Ok? Ya tengo un número crítico. Y M sobre 4 sí está en el dominio de la función. Fíjense cuál es el dominio de la función. De 0 hasta M sobre 2, así de que M sobre 4 sí está dentro del dominio de la función. No hay otro número crítico. Decir A' de C igual con infinito, pues sería cuando X es infinito, pero X no puede tender a ser infinito porque el dominio de la función nada más es este intervalo. Entonces el único número crítico es este, C igual a M sobre 4. Ahora, otra vez, aunque fue un solo número crítico, no podemos darnos el lujo de decir, ya pues para ese número crítico tenemos el máximo de la función. No, hay que confirmarlo. Hay que aplicar el criterio para ver si existe o no existe ese número, ese extremo. Pudiera ser, estemos equivocados, ¿eh? Entonces, por eso insisto, apliquen su criterio. Pero ahora estamos utilizando el método del intervalo cerrado. Este consiste en calcular la función en el número crítico. Bueno, dice en los números críticos, pero nada más hay uno. Entonces, la función A, esta función,
Vamos a calcularla en el número crítico C. C vale m sobre 4. ¿Sí? Entonces, por eso me queda un quinto que multiplica, en lugar de x, es m sobre 4, que multiplica, abrimos el paréntesis, a m menos 2 veces x, pero x es m sobre 4. ¿Ok? Bueno, hay que simplificar. Aquí 2 entre 4 es un medio. M menos un medio de m es un medio de m. Un medio de m por m sobre 4 es m cuadrada sobre 8. Y ese 8 multiplicado por este 5 me da 40. Entonces, la función evaluada en el número crítico me da m cuadrada sobre 40. M cuadrada sobre 40. Ok. Ahora calculamos la función en los extremos del intervalo, en los extremos, en las fronteras del intervalo. Entonces, A evaluada en 0, que es el extremo izquierdo. Pues si X vale 0, todo el producto vale 0. ¿Ok? Ahora, la función A evaluada en el otro extremo, en M sobre 2. Los extremos son A minúscula y B minúscula. Entonces, A mayúscula evaluada en B minúscula sería un quinto de X, que es M sobre 2. ¿Está? Un quinto de X, que es M sobre 2, que multiplica a M por 2 veces M sobre 2. Ah, pero 2 entre 2 se cancela, M menos M es 0, así de que todo esto vale 0. Así de que la función vale 0 en los extremos, en ambos extremos del dominio de la función. Ahora, comparamos estos valores. El más grande de todos es el máximo absoluto y el más pequeño de todos es el mínimo absoluto. Pues sí, el máximo absoluto es m cuadrada sobre 40 y el mínimo absoluto para el área es 0. Ocurre en estos dos extremos. Son extremos en la frontera. Espero recuerden estos términos que ya vimos, extremos en la frontera. Como existen, entonces estos es mínimo absoluto, porque están en la frontera, entonces por eso son extremos absolutos. Pero el máximo es el que nos interesa. Entonces el máximo ocurre en este número crítico que es m sobre 4. El área más grande posible va a ser m cuadrada sobre 40. Entonces vamos a calcular eso. Vamos a calcularlo ya para concluir el problema. Aquí está. Cuando x sea igual a m sobre 4, acuérdense que m representa la cantidad total de material disponible. Entonces el área total de ese corral va a ser la máxima posible. Pero ahora, ¿cuánto valdría y, que es el ancho del rectángulo? Pues si se acuerdan, dijimos que y era igual a un quinto de m menos 2x. Y va a ser igual a un quinto de m menos 2 por x, pero x es m sobre 4. Aquí el 2 con el 4 se simplifica, me queda m sobre 2. Entonces, m menos m sobre 2 es m sobre 2 por un quinto, pues me queda m sobre 10. Entonces, estas son las dimensiones del rectángulo. El largo del rectángulo va a ser m sobre 4 y el ancho del rectángulo tendrá que ser m sobre 10. Ahora sí, si me dicen que la cantidad total de material de que se dispone son 750 pies, pues entonces, con ese valor, X de inmediato será 750 sobre 4. Eso es lo mismo que 187.5 pies. Entonces, el largo de este rectángulo tendrá que ser de 187.5 pies. Y el ancho del rectángulo dijimos que era m sobre 10. Entonces, 750 sobre 10 me da 75. ¿Sí? El ancho del rectángulo va a ser de 75 pies. Y el área del rectángulo, que va a ser la máxima posible, pues acuérdense que es el producto x por y. Si x vale 750 sobre 4,
y y vale 750 sobre 10, pues hagamos el producto, serían 750 al cuadrado sobre 40, y pues ya calculándolo, nos daría de 14,000, perdón, sí, 14,062.5 pies cuadrados. Esa sería el área máxima posible para esta conformación, el área máxima posible de ese corral dividido en 4 partes, siempre y cuando se disponga de 750 pies de cerca. Entonces, ahí está ya terminado el problema. Ahora, cada una de las divisiones, acuérdense que el lado de aquí es x sobre 4. El ancho, pues es y, ya lo tenemos calculado. Y es 75 pies, pero el lado, repito otra vez, esta parte de aquí, en cada uno de estos corrales pequeños, es x sobre 4. Sería 750 sobre 4 entre 4, sería 750 entre 8, y eso nos da 93.75 pies. Entonces, todo esto es si m vale 750. Entonces, vean la utilidad de haber resuelto este problema para cualquier cantidad de material, para cualquier valor de m. Si yo les digo, no, nada más dispongo de 500 pies, pues entonces ya nada más sustituyen ese valor m en esas fórmulas, calculan el área máxima y determinan las dimensiones del corral. Y si les digo, no, tengo 2,000 pies de cerca, pues también ya nada más sustituyen el valor de m y tienen el problema resuelto de inmediato, ¿no? Esa es la ventaja, pues, de algunos datos como que nos dan, pues no utilizarlos desde el principio numéricamente, sino más bien utilizarlo como un símbolo, siempre y cuando sean constantes. Bueno, pues no sé si se entendió este problema, ya quedó terminado, díganme si están de acuerdo. Sí, profe. Ok. Ahora, nada más un comentario, miren, al momento de conformar este corral, yo dije que X era esta distancia y Y esta, ¿no? Es el largo y el ancho. A alguno de ustedes se le hubiera ocurrido de manera diferente, que la distancia de aquí a aquí sea X y que Y sea el ancho del rectángulo. Entonces, el largo de este rectángulo sería 5X. No importa. No importa cómo hayan decidido. Obviamente cambiaron aquí una que otra expresión, pero el resultado final tendría que ser exactamente el mismo. Si quieren intentarlo, ¿no? A ver qué pasa. Yo defino esas distancias de manera diferente. Pues hay que intentarlo para que vean qué ocurre. Bueno, voy a pasar a otro problema. Aquí ordenar mis hojas que de repente se me... A ver. Bueno, entonces ya tenemos el problema 9. Aquí está el problema número 10. Vamos a resolverlo. Considera el problema que se enuncia enseguida. Se va a construir una caja con la parte superior abierta. Es una caja sin tapa. Ajá. A partir de un trozo cuadrado de cartón que tiene 3 pies de ancho. Al recortar un cuadrado de cada una de las 4 esquinas y doblar los lados hacia arriba, encuentra el volumen más grande que se puede obtener de una caja semejante, o sea, una caja que se construya de esta manera. Entonces, queremos la caja de volumen más grande que se puede construir de esa manera. ¿Ok? Y luego pide, inciso A, dibuje varios diagramas para ilustrar la situación, algunas cajas cortas con bases grandes y otras bases pequeñas. Encuentre el volumen de esas cajas y luego, en función de los datos que obtenga, pues la pregunta es si parece que existe un volumen máximo. Y si con los cálculos nos da la impresión de que sí debe de haber algún volumen máximo, pues entonces hay que estimarlo más o menos qué valor sería. Por eso tienen que calcularlo, hacer varias configuraciones, ¿no? De cajas así, calcular sus volúmenes y con eso ver si pareciera que existe un
una dimensión para el volumen máximo y estimarlo. Inciso B, dibuje un diagrama en que ilustre la situación general, introduzca la notación y marque el diagrama con sus símbolos. Es seguir el procedimiento. Inciso C, escriba una expresión para el volumen. Inciso D, use la información dada para escribir una ecuación para que relacione las variables. Inciso E, utilice el inciso D para escribir el volumen como función de una sola variable. Pues ese es el procedimiento. Inciso F, termine de resolver el problema y compare la respuesta con la estimación. Sí es importante que hagan esa estimación, pero aquí nos llevaría un buen rato. Por eso prefiero que pues ustedes lo hagan, ¿no? Que lo intenten al menos. Bueno, vamos a darle solución. Voy a cambiar la imagen. Muy bien, pues este es el problema número 10. Se trata de construir una caja sin tapa, ¿ah? Y se quiere encontrar el volumen más grande posible cuando esa caja se construye a partir de una pieza cuadrada de cartón que tiene 3 pies de largo. Bueno, de lado, porque es cuadrado. Entonces por eso puse aquí un cuadrado largo, el lado del cuadrado es 3 pies aquí, es 3 pies de aquí a aquí, también es cuadrada. La pieza de cartón es cuadrada. En cada esquina se va a recortar un cuadrado también. Ahí está. Al lado de ese cuadrado que se corta en cada esquina, vamos a llamarle X, ¿sí? De aquí a aquí y de aquí a aquí, porque es cuadrado. Una vez que recortamos esas 4 esquinas, estas partes las doblamos hacia arriba, las pegamos y entonces se forma una caja que tendría más o menos esta forma. Es necesario que hagan estas figuras, que sea rapidito pues, o si quieren, más o menos una ilustración, ya después afinan su figura, ¿no? La hacen más bonita. Pero así se construyó esta caja. Entonces, necesitamos una función que me permita calcular el volumen en términos de una sola variable, y obviamente pues va a ser en términos de X, porque X es variable, porque X puede aumentar para que este cuadro que se recorta en cada esquina sea más grande, ¿verdad? O puede disminuir. Entonces, si X aumenta, la caja tendría mayor altura, esta distancia sería más grande, pero sería más pequeña, ¿no? De los lados. Si X es más pequeña, la caja sería muy bajita, pero sería más ancha. Bueno, pero pues debe de haber alguna caja con ciertas dimensiones para que el volumen de ella sea el máximo posible. Entonces, B es el término que tenemos que maximizar. Entonces, necesitamos establecer una función que nos permita calcular B en términos de la variable X, nada más en términos de X. Bueno, ahí puse el objetivo, determinar el valor de X tal que el volumen sea el máximo posible. Bueno, las dimensiones de la caja, ¿no? Si en cada esquina recortamos este cuadrito y esto lo doblamos para arriba, pues entonces el ancho de la caja o el lado de la caja pues va a tener que ser 3 pies menos 2X. Aquí está. 3 pies menos 2X. De este lado también 3 pies menos 2X. Y la altura de la caja tendría que ser X. Ahí está. Dígame si están de acuerdo con esas dimensiones de la caja. Bien. Entonces, ahora necesito calcular el volumen. Pues el volumen es bien fácil, el área de la base por altura. Y la base es 3 menos 2X elevado al cuadrado por la altura que es X. Esto no lo puedo simplificar, entonces ya tengo el volumen de la caja en función exclusivamente de la variable X. Ahora necesito que determinen el dominio de esta función. Es sumamente importante. ¿Cuál será el dominio? Sí va de cero, pero no hasta infinito. Porque otra vez, las figuras que tenemos, ¿quién es X? ¿Qué representa X? Hasta puede X, de manera que en cada esquina se puede recortar un cuadrado.
X de 0 hasta, fíjate, el lado total de la pieza de cartón son 3 pies. ¿Sí? De aquí a aquí son 3 pies. Entonces, X es el lado del cuadrado que se corta en cada esquina. Puede ser desde 0, pero ¿hasta dónde puede llegar X? No, 3 menos 2X, ¿no? Cuando llegue aquí, mira, primero, acuérdate que la pieza de cartón también es cuadrada y tiene 3 pies de lado, ¿cierto? No es un rectángulo, es un cuadrado y tiene 3 pies por cada lado. Entonces, cuando X llegue exactamente aquí a la mitad, puedo recortar un cuadrado en esta esquina, otro cuadrado en esta esquina, otro en esta esquina y otro aquí en esta cuarta esquina. Pero entonces, pues ya no se puede formar caja, ¿verdad? Ok, sería entonces hasta 1.5 pies Hasta que en intervalo abierto. Y cerrado, 1.5 pies. 3 medios, que es la mitad de 3, ¿no? 3 medios, Ujú. ¿sí? Entonces, X, que es la variable de nuestra función, puede variar de 0 hasta 3 medios de pie. 3 medios es lo mismo que 1.5, pero vamos a manejar número racional, ¿ok? Entonces, con eso decimos, el dominio de la función b mayúscula es el intervalo 0,3 medios. Entonces, no puede ir de 0 a infinito. Por eso tienen que estar observando ustedes las condiciones del problema. ¿Qué representan esos términos? En este caso, ¿qué representa X? Entonces, X, imagínate, sí puede ir de 0, pero ¿podría ir hasta infinito? Pues no. Llegaría nada más hasta aquí, porque hasta aquí ya no se podrá construir caja, recortando 4 cuadrados uno en cada esquina. Entonces es importante, repito, no pierdan de vista qué significan los términos que están ahí involucrados en el problema. Bueno, ya tenemos el dominio. Otra vez tengo una función continua en un intervalo cerrado. Puedo aplicar el método del intervalo cerrado. Aquí está el dominio. A minúscula es 0, B minúscula es 3 medios. Es el intervalo cerrado A, B, pues, para que se entienda. A vale 0, B vale 3 medios. Entonces, pues lo primero que necesito para aplicar el método del intervalo cerrado, pues es la derivada. Entonces, derivemos. Pues ese es un producto. Apliquemos la regla del producto. La primera función, que es 3 menos 2x al cuadrado, por la derivada de la segunda. La derivada de x es 1. Más la segunda función, que es x, por la derivada de la primera, aplicamos la regla de la cadena asociada con la regla de la potencia. Es n, que vale 2, por u, que es 3 menos 2x a la 2 menos 1, ¿sí? Por la derivada de u, la derivada de 3 es 0, menos la derivada de 2x, que es 2, pues esto multiplicado por menos 2. Bien, ahora hay que simplificar. Fíjense, acuérdense que para simplificar, busquemos primero factores comunes. Tengo el factor 3 menos 2x, aquí está elevado al cuadrado y aquí está elevado a la primera potencia, entonces factorizo la menor potencia. Entonces factorizo 3 menos 2x. Está 3 menos 2x que multiplica, abrimos un paréntesis. Aquí me queda un factor de esos, 3 menos 2x. Y luego acá me queda menos 2 por 2x, es menos 4x. Ahí está. Quitamos este paréntesis y reducimos términos semejantes. Entonces, b' va a ser igual a 3 menos 2x, que multiplica. Pues aquí me quedaría menos 2x menos 4x sería menos 6x. Por lo tanto, al reducir términos me queda 3 menos 6x. Ya tengo entonces b'. Ya tengo b', la expresión más simple posible y expresada en términos de factores. Ah, fíjense que incluso, no sé si lo hice, puedo factorizar un 3 de aquí, un 3, y lo puedo pasar al principio. Para simplificar, eso facilita las operaciones. Por eso digo, hay que llegar al resultado más simple posible y de preferencia en forma de factores. Entonces, factorizando un 3 de este término, de este paréntesis, aquí lo pongo al principio. El paréntesis es 3 menos 2x y el segundo me quedaría 1 menos 2x. Pues ya tengo b'.
Entonces, como estamos aplicando el método de intervalo cerrado, necesito, bueno, de todas maneras necesitamos los números críticos. Que calculemos números críticos. Primero, encontremos números críticos que hagan que B' evaluada en C sea igual con C. Entonces, igualamos a C la función B', que era 3, que multiplica a 3 menos 2C, es decir, en lugar de X lo reemplazamos por C para que represente el número crítico. Entonces, 3 menos 2C por 1 menos 2C igual con 0. Igualando a 0 cada factor y despejando el valor de C, nos quedarían dos valores. C igual a 3 medios y C igual a 1 medio. Y ahora hay que ver si estos números críticos están dentro del dominio de la función. Recordemos el dominio de la función de 0 a 3 medios. Sí, 3 ambos medios sí están. está. 1 medio sí está. Entonces los dos números críticos están en el dominio de la función, entonces hay que considerarlos. Hay que ordenarlos en forma creciente. Por eso le vamos a llamar C1 igual a 1 medio y C subíndice 2 igual a 3 medios. ¿Sí? Entonces ordenamos los números críticos en forma creciente. Y ahora hay que evaluar la función en los números críticos primero. Entonces B evaluada en C1 es B de 1 medio. En la función B, acuérdense quién es la función B, esta. En lugar de X sustituimos el número crítico. Bueno, 3 menos 2 por 1 medio, todo esto elevado al cuadrado, por X que vale 1 medio. Haciendo operaciones, y eso lo confirman por favor ustedes ya con calma, ahí me da 2. Luego evaluamos la función en el otro número crítico, en C2. Entonces, B evaluada en 3 medios, nuevamente hago la sustitución. Esta operación la hacen ustedes, por favor, para ya no retrasar más, no consumir más tiempo. El resultado de ahí me da 0. Y luego evaluamos la función en los extremos del dominio. Acuérdense que el dominio de la función fue el intervalo 0,3 medios. El 3 medios fue número crítico también. Bueno, pues en ambos valores, en 0 y en 3 medios, el 3 medios ya lo habíamos calculado, nos da 0. Y si X vale 0, si C vale 0, pues también B vale 0. Así de que los valores que tenemos que comparar son 2 y el 0. El más grande pues es el 2, ¿verdad? Así de que este es el máximo absoluto y el 0 es el mínimo absoluto. Entonces ya encontramos que en este número crítico, el volumen de esa caja va a ser el máximo posible. Entonces concluyamos el problema. Cuando X sea igual al número crítico C1 que vale 1 medio, el volumen es máximo. Entonces, ¿cuáles van a ser los lados de la caja? Los lados de la caja eran 3 menos 2X, porque es cuadrada, la base es cuadrada. Pues hay que sustituir el valor de C igual a 1 medio. Entonces, 3 menos 2 por 1 medio, esto me da 1, 3 menos 1 es 2. Entonces, el lado de la caja va a ser 2 pies, y la altura, pues sabemos que es X. La altura de la caja es X. Pues X es 1 medio de pie, es el número crítico. Ahí están las dimensiones de la caja. ¿Y cuál es el volumen máximo? Pues ya sabemos que 2 pies cúbicos. Ese va a ser el volumen máximo. Y si quieren confirmarlo, pues en nuestra función de volumen, en esta, sustituyen el valor de X, que es 1 medio. Hagan la operación y nos va a dar exactamente 2 pies cúbicos. Ahí tienen este problema. Está más o menos sencillo, pues, pero pues hay detallitos que siempre hay que estar atentos, ¿no? Cualquier detalle que no entendamos o que se nos pierda de vista, pues puede originarnos cometer errores y resolver mal un problema. Bueno, pues miren, ya prácticamente son las 7. Vamos a dejar la sesión hasta aquí. Si les parece bien, nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Tengo 1 o 2 ejercicios más. Si logro preparar algún otro problema en el transcurso de la mañana, lo muestro también. Si alguno de ustedes está viendo el material, está viendo los problemillas, y quiere resolver alguno de ellos, aunque no lo tenga yo preparado, pues tratamos de hacerlo. Todo es cuestión de
de que se metan, pues, que vean los problemas, y pues si hay alguno, incluso si lo intentan resolver y como que no le dieron al clavo, pues lo tratamos de resolverlo mañana. Si terminamos antes con 2 o 3 o 4 problemillas y consideramos que con eso es más que suficiente, pues ya terminamos la sesión y nos despedimos. Y todos felices y contentos. Sale por lo pronto, aquí lo dejamos. Les pido nuevamente en el chat poner su nombre y la palabra presente. Fíjense que hace rato noté que alguien quería entrar a la sesión, pero el nombre no me pareció conocido de ninguno de mis 2 grupos, por eso no le di acceso. Sí me faltó un alumno, que es Ángeles Martínez Bernardino, del grupo 4B, pero no vi su nombre, de alguien que intentaba entrar, estaba en la sala de espera, y por eso no le di admisión. Espero que no haya sido este compañero, pero usando a lo mejor otra computadora o un teléfono de otra persona, no lo sé. Pues a ver si no lo discriminé, no fue con intención. Bien, pues si alguien quiere hacer un comentario antes de despedirnos. De mi parte tampoco, profesor. Muchas gracias. Todo bien, profesor. Intenten resolver problemas, intenten, aunque sean 2 que 3, pero pues que ustedes de principio a fin hagan todo el desarrollo. Y mañana, pues, los últimos ejercicios que veamos, espero que sean de provecho. Sale, nos vemos. Buenas tardes, buenas noches, hasta mañana. Bueno, Igualmente, una pregunta, profesor. profe. ¿Cuál es el problema que vamos a hacer el día de mañana para ver si le puedo avanzar y ver? Si consultas el material, es el problema número 14. 14. El problema 14. Ok, ¿Sí? perfecto, para ver si se logra. Está un poquito laborioso por las operaciones que hay que hacer. Bueno, no mucho, pues, pero me parece que está interesante. ¿Vale? Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Ahora sí, que pase bonita noche. Gracias, igualmente, hasta luego. Cuídese. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cuídese.